Rigor lírico es el título que da nombre a esta tarde a la jornada. También es una exposición y también es una antología de textos dedicado a Sempere. El título no es casual, resume bien la tensión que atraviesa toda su obra y que atraviesa también las propuestas que vamos a presentar hoy. La precisión y la emoción, el método y la intuición, el arte, la investigación y la tecnología como lenguajes que, lejos de excluirse, se buscan y se necesitan. En los próximos minutos vamos a recorrer 3 proyectos distintos que comparten esa misma voluntad. Mirar a Sempere con ojos nuevos, con herramientas nuevas, con preguntas nuevas. Y lo primero que vamos a hacer es presentaros este estupendo Sempere Rigor lírico, la última de las publicaciones del MACA, una hermosa edición en la que hemos puesto mucho trabajo y esfuerzo, junto a Carmen Fernández Aparicio, a quien agradezco además que se haya desplazado desde Madrid hasta Alicante para presentarlo. Y os cuento un poco. Carmen Fernández Aparicio es historiadora del arte por la Universidad Complutense de Madrid y conservadora facultativa de museos. Es conservadora jefe de escultura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En el Reina Sofía ha comisariado las exposiciones, muchas, pero algunas de ellas, como la de Jacques Lipchitz en 1997, Arte de las Islas Cícladas en el 99, Elena Sinsel en el 2011, fue comisaria de Forma, Signo y Realidad, escultura española de 1900 a 1935, ha trabajado en distintas ocasiones con la obra de Miró, con la de Julio González, y en el de Miró ha comisariado la última exposición Miró Último, la experiencia de mirar, 1963-1983, en 2025, en 4 sedes en Palma de Mallorca. Y lo más importante, y de donde parte este trabajo, es que fue comisaria junto a Belén Díaz de Rábago y Manuel Borja Villel de la gran exposición antológica que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedicó a Eusebio Sempere en 2018. Un excelente comisariado fruto de una investigación larga y rigurosa que convirtió a Carmen en una de las mayores especialistas en la obra de Eusebio Sempere. En el transcurso de esa investigación fueron recopilando textos dedicados al artista hasta confirmar la fortuna crítica de Sempere. Ese trabajo no se vio reflejado en el catálogo de la exposición de 2018 del Reina y se quedó parado. Por otra parte, en el MACA llevamos años realizando un trabajo paciente y silencioso, la reunión, reidentificación y digitalización de todo el material documental que sobre Sempere hemos venido encontrando en archivos, hemerotecas, fondos privados y colecciones dispersas. Fotografías, cartas, postales, artículos de prensa, catálogos, escritos del propio artista. Un trabajo que nunca está del todo acabado y que siempre depara sorpresas. Ese archivo, el trabajo de Carmen ya realizado y la voluntad de que viera la luz en forma de publicación es la raíz de esta antología. Un trabajo colaborativo en el que Carmen ha realizado la selección de textos, ha elegido con criterio, ha ordenado con inteligencia y ha escrito la introducción crítica que abre el volumen, y que sitúa al lector en el mapa intelectual y estético en el que la obra de Sempere cobra todo su sentido. Cuando le propusimos este trabajo de investigación, encontramos en ella no solo conocimiento, sino también generosidad. Y el resultado es este libro, este hermoso libro que tenéis en las manos. Así es que cedo la palabra a Carmen, que nos cuente un poquito más de esta antología. Bueno, muchas gracias, Rosa. Realmente, bueno, ahora os voy a contar un poquito lo mismo que ha introducido ella. En una entrevista del año 83, Sempere explicaba su trayectoria como la unión de 2 tendencias. La esquematización de los primeros años en París, decía, se ha fundido con la etapa española posterior mucho más lírica. Su propia definición de su obra la hemos concretado con el título de Rigor lírico y nos sirve para dar título a esta antología de textos que va del propio artista, los textos del propio artista y los que están en torno a él. El trabajo de investigación, como ha comentado ella Rosa, fue llevado a cabo con motivo de la exposición monográfica que realizó el Museo Reina Sofía en 2018. Yo trabajé principalmente junto a Belén Díaz de Rábago y es el germen de este volumen. Inicialmente se planteó como un anexo al catálogo, pero no pudo llevarse a cabo. Entonces, gracias al apoyo del MACA, sobre todo al de Rosa Castells, se ha podido llevar a cabo de una forma aún más exhaustiva porque se han añadido bastantes artículos y textos del proyecto inicial.
Se han revisado fondos de varios conjuntos monumentales, especialmente el Fondo Sempere de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y varias bibliotecas y archivos pues, de museos, principalmente el Museo Reina Sofía, el Iván y el propio Museo de Alicante, el MACA. Y en esta recopilación se incluyen los textos que consideramos fundamentales para conocer el pensamiento artístico del autor y su recepción crítica. En un periodo en el que el desarrollo de la abstracción geométrica o un concepto del arte como investigación en confluencia con otras artes o con las ciencias tuvo que abrirse camino en un medio artístico español que estaba definido en ese momento por el auge del informalismo. Los textos aquí reunidos son 32 textos del propio Sempere, 58 de sus críticos y 29 entrevistas y declaraciones que se fueron reportajes en periódicos o en revistas que se fueron sucediendo a lo largo de los años. Estos textos son una fuente primaria para el conocimiento de la obra de Sempere a través de su propia sistematización teórica y de la acogida crítica que le fue dispensada. Estamos ante un artista único en el panorama español y claramente diferenciado de los otros representantes del cinetismo en Francia y los de origen latinoamericano, con una obra paralela en el tiempo a los movimientos internacionales de abstracción geométrica que se oponían al expresionismo abstracto, al formalismo o a un arte gestual. Está en paralelo a la pintura denominada Art Edge o bordes duros en Estados Unidos o la abstracción postpictórica. Y tras su estancia en París, se encontró con un ambiente artístico en España que promocionaba precisamente lo que era opuesto a su concepto, a su lenguaje. Su pintura está basada en el orden geométrico y en la presencia de la luz cambiante. Ofrecía unos fundamentos claramente a contracorriente. En España, que vuelve de París en el año 60, se alineó con, bueno, ya antes, con su pertenencia a Parpaillot, se alineó con los proyectos más vanguardistas y novedosos, y su trayectoria artística y vital se desarrolla en el periodo fundamental que va desde la inmediata posguerra, del año 48-49, hasta el inicio de los años 80, y que es el periodo en el que el arte español da paso a la contemporaneidad. Por ello, el recorrido que se puede hacer en este volumen ilustra un periodo fundamental de la historia del arte español, marcado por la singularidad sociopolítica del país, en el que se producen en este momento pasos importantes para el acompasamiento del devenir español con lo internacional. Y en este trabajo de recopilación de textos es de interés no solo para el conocimiento de la obra del artista alicantino, sino también en general, porque se describe un periodo fascinante en la historia del arte español. Aquí, en este volumen, se recogen los años de residencia en París en contacto con la vanguardia internacional, cuando muy pocos artistas españoles habían sentido la necesidad de viajar fuera para interesarse por la abstracción geométrica. Tal vez los únicos casos son Pablo Palazuelo y Equipo 57, con los que Sempere tuvo trato, y su inserción en el panorama español informalista y su proyección en los años 60 en el ambiente norteamericano, pues son hechos únicos o bastante originales y exclusivos de Sempere. La toma en consideración de las fuentes originales que se permiten con esta obra nos ayuda a hacer un juicio crítico y a la reconstrucción histórica de la obra. Bueno, en estos textos destaca la honestidad del propio artista, que, por ejemplo, al referirse a su labor como artista cinético, no olvidemos que Sempere no participó en las exposiciones de la Galería Denis René, con la primera y la segunda con la que se divulgó el movimiento cinético, pero sí que formó parte de la exposición que en 1965 realizó el MoMA en Nueva York, que se tituló The Responsive Eye, para revisar
todo el movimiento cinético que en ese momento estaba en pleno auge. Entonces, sobre este periodo, en los textos que se recogen aquí, por ejemplo, Sempere dice: creo que nunca fui, dentro de esta tendencia, el cinetismo ortodoxo, o sea, yo creo que menos que los franceses. Por eso tenía más campo de investigación y nunca reduje mis temas al círculo y al cuadrado, como la mayoría. En cuanto al color, tampoco empleó los colores puros que usaban ellos. Muchas de las formas estaban hechas con rayas paralelas, cuyo entrecruzamiento producía el efecto óptico del movimiento. El tremendo lirismo que sirve de contrapunto a la rigidez de las formas es lo más definido de mi propia personalidad y lo que me diferencia de otros pintores llamados cinéticos. En este sentido no soy nada ortodoxo, porque yo quiero que sea así claro. Aquí Sempere habla de la rigidez o el rigor y de la lírica, que es lo que hemos resumido con estas dos acepciones en el texto. Esta sinceridad también aparece en su propio análisis sobre el panorama que se encuentra en España en 1960. En los primeros años que llega a España, comenta, dice: al llegar a España encontré el gran reconocimiento que tenían los pintores informalistas y eso parece que me influyó bastante. Digamos que contribuyó a suavizar mis esquemas geométricos anteriores. Aún conservaba las rayas, pero se diluyen. Ya no hay formas, sino que se convierten en color. Mi manera un tanto emocional de reunir todos estos factores fueron tablas y cartones que tienen una veladura paisajística. Es decir, creo que Sempere es el mejor intérprete de su propia obra y además hace, bueno, en los textos que se recogen aquí, hace toda una genealogía de su propia obra a través de la historia del arte de la abstracción del siglo XX. De hecho, Sempere fundamenta su obra en los principios de la abstracción concreta del periodo entre guerras, y él mismo lo explica como una consecuencia del cubismo. Sus referentes iniciales son la pintura rigurosa de Mondrian y el sentido del color de Klee, un artista que, por ejemplo, él describe con las palabras de sentimiento racionalizado, que también nos recuerda a esa expresión de rigor lírico con la que podríamos definir su obra. De este modo también hace un pequeño análisis, por ejemplo, de esta trayectoria. Y dice: un pequeño análisis de mis trabajos me hace pensar que, aunque en ocasiones emplee procesos intuitivos y hasta emotivos, en otros, por ejemplo, en el empleo del color sin sistematizar su uso, están siempre animados por un deseo de racionalizar la naturaleza de los materiales y sus resultados llamados artísticos. Entre los documentos transcritos en este volumen está, por supuesto, el manifiesto de 1955 que Sempere presentó en el Salón de Réalité Nouvelle de ese año. Este salón se había fundado en el año 46, era heredero del grupo Abstracción Creación, y hasta el año 56 fue el espacio dedicado a la abstracción concreta en París. Una estética que, por ejemplo, practicaban pues, todos los fundadores de Réalité Nouvelle, como fueron Sonia Delaunay, Nelly Van Desburg, Arthur Servan, Janard, Pesner y Jean Goury. Todos estos artistas y autores los conoció Sempere en París. El 8 de julio de 1955 exponía su obra y, junto a Lolo Soldevilla, y repartió un panfleto con el que exponía pues, sus relieves, exponía la parte programática de sus relieves luminosos móviles que expuso en este momento. Ahí escribe: ahora empiezo el problema de la luz, para ensanchar el horizonte de posibilidades del arte no figurativo. En mis trabajos recientes el elemento esencial es la luz, nace de la obra misma y llega al espectador con toda la fuerza de su presencia física, poetizada, materializada en planos simples y materiales coloreados y transparentes. Además de este
texto programático, Sempere también escribió un artículo en el que abordaba la genealogía de la abstracción, lo que hemos comentado antes desde Réalité Nouvelle, y parte de la estructura cubista con el concepto de simultaneidad. Escribe: los diversos aspectos del espacio quedan necesariamente independientes y a la vez puestos en movimiento unos hacia los otros o en contacto supraespacial. En sintonía con los maestros de la abstracción de los años 30, en este momento Sempere augura una abstracción basada en la idea de simultaneidad y centrándose en la idea de espacio y atmósfera vital, que proceda únicamente del uso del color. Con él escribe: los diversos aspectos del espacio quedan necesariamente independientes y a la vez puestos en movimiento unos con otros, de modo que, dice, en consecuencia, el factor tiempo se convierte en un elemento de representación del espacio. Los relieves luminosos, si los recordáis, tienen un desarrollo temporal que es fundamental, y además de romper con la estructura del cuadro de Caballete. Esto explica también los maravillosos guaches contemporáneos que realiza en estos años de París y que solamente expone mucho después. Bueno, en este conjunto de textos que reúne el volumen, pues están también las declaraciones de los artistas y de algunos escritores fundamentales que conoce en París, como son Michel Sioufort, Jean Art y Vasarely, y todas sus apreciaciones, que son bastante poéticas, aparecen de nuevo citadas por todos los críticos españoles que las vuelven a citar continuamente en toda la producción de artículos y textos para catálogos que tienen lugar en estos años y que se recogen en este volumen. Otro aspecto fundamental de la obra de Sempere y de su presencia en estos años en España fue su concepto de la vinculación de la creación artística con la ciencia, la realidad social y la utopía. Todo esto está presente en su obra y en sus trabajos y en todas las exposiciones y los diferentes eventos en los que interviene desde su vuelta a España. El artista se refiere a algunos de ellos con unas palabras a propósito de unas declaraciones que le pide Simon Marchand, y dice: últimamente he empleado principios estrictamente científicos partiendo de formas simples existentes para verterlos después en un contenido de funcionalidad artística, transponiéndolos por medios artísticos tradicionales. Lo que importa, como dice Aguilera Cerny, es hacer reconocibles los ingredientes de este conjunto de relaciones a las que llamamos arte, y no para trazar caminos intransitables o recorridos por factores muertos. Esta conexión arte y vida social está presente en un conjunto de trabajos que se pueden también seguir en este volumen. Por ejemplo, su proyecto monumental y cargado de simbolismo para el concurso de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu en el año 61, su participación en la muestra promovida por Vicente Aguilera Cerny en la exposición Antes del Arte, experiencias ópticas, perceptivas y estructurales, celebrada en el Colegio de Arquitectos de Valencia en el año 68, donde expuso una obra que está ahora en el Museo Reina Sofía, que se llama La Ley de la Buena Forma, que es una obra construida a base de bombillas de color, que está inspirada en la teoría de la Gestalt. También la revisión de las relaciones con la ciencia y su vinculación con la sociedad, su participación, por ejemplo, en la muestra de Daniel Giral-Mirac en el año 68, titulada Mente 1, la participación en otras exposiciones como la Exposición Rotor Internacional de Concordancia de las Artes, que organiza Ignacio Gómez de Liaño, que es otro de los autores que aparecen en este texto, o su participación, por ejemplo, en la muestra de arte objetivo, donde expuso la pirámide luminosa móvil, que está en este museo, en el MACA. Otros ejemplos, desde luego fundamentales, de los que luego se hablarán también aquí, es el proyecto de obra de arte total que ideó junto a Cristóbal Hachtel y Julio Campal para la compañía IBM en el año 69,
sus trabajos para espacios públicos como Pictorama 1 en el año 69, que organizó el Ayuntamiento de Barcelona, o su labor fundamental para el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana del año 69, su participación en el Seminario de Generación Automática de las Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid del año 68, en el que también hay varios artículos en este texto, en este libro, que son realmente interesantes porque Sempere fue casi de los pocos que en ese centro trabajaron realmente con computadoras y pudieron generar formas generadas por ordenador. Participó en varias exposiciones organizadas por el centro de cálculo y este trabajo, esta importancia que dio a la vinculación del arte y la sociedad también se refleja en la propia creación de este Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, es decir, la importancia del arte para la sociedad, que es una labor que se sigue manteniendo aquí. La recepción crítica del artista ocupa la segunda parte del libro. Todos los grandes críticos del arte del periodo escribieron sobre Sempere. En este volumen se podrán leer las apreciaciones del que fue el gran especialista, que fue Josep Meliá, y hubo unanimidad en considerar el precursor de la abstracción en España y en señalar la originalidad de una obra que tuvo una evolución coherente y original y que mantenía vivo el vínculo con la tradición de la pintura por su faceta poética y humanista opuesta al geometrismo frío. Podemos citar, entre otros, a Vicente Aguilera Cerny, que fue muy importante porque incluyó en Parpalló, las exposiciones de arte normativo, antes del arte, que junto con Fernández del Amo, que entonces era director del Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, fue promotor de la exposición Arte Abstracto Español que hubo en el Ateneo Mercantil de Valencia, en el que figuraron las dos tendencias de la abstracción, una heredera del rigor geométrico y la otra del gesto, y en cuyo catálogo se trazó también esa genealogía de las dos líneas de la abstracción. Por una parte, un abstraccionismo más intuitivo, más gestual, más musical, se dice en uno de los textos, y por otro lado el rigor de Mondrian. Entre los críticos también destaca Moreno Galván, que refiere un próximo reconocimiento de la obra de Sempere, que consideraba que en ese momento no estaba del todo reconocido. Hay textos también de Gómez de Liaño, que define a Sempere como un verdadero poeta, y escribe: en el caso de Sempere, la pintura nace por la multiplicación de una línea, al repetirse y encabalgarse, extenderse y replegarse. La línea de un horizonte fantástico, alumbra la visión de un mundo labrado con franjas de arco iris, construido con reflejos y reflexiones de luz que organizan su propio lugar en el plano, con la musicalidad y el ritmo. También se incluye un texto de Elena Sims, que es casi inédito, pero que no se publicó en vida del artista, en el que habla de Sempere como una sublimación del tecnicismo y que ha hecho de la luz su primordial elemento. Describe muy bien toda lo que es la lingüística de Sempere y su gramática. Otros autores van destacando otras características de su arte, desde premisas muy variadas. Por ejemplo, Carlos Areán, que también fue director del Museo de Arte Contemporáneo, valora el carácter constructivo de sus guases y relieves luminosos, que son unas obras que se conocieron en España en los años 70, y incluso piensa que podrían tener perfecto acomodo junto a edificios de arquitectos de la relevancia de Fernández del Amo o Miguel Fisart, y también relaciona sus obras tridimensionales con las de Scheffer o Cossís. Rafael Santos Torroella describe la obra de Sempere como una práctica absoluta,
bueno, establece bien la genealogía que va desde el neoclasicismo, el constructivismo, la Bauhaus, los grupos Cercle, Carré, Abstracción, Creación y la pintura de las líneas duras o la abstracción postpictórica. Y obviamente el cinetismo del que es el máximo representante en España. Ernesto Contreras, que también se incluye, pues hace también una genealogía muy interesante de la obra y un desarrollo muy profundo de la obra, de toda la trayectoria de Sempere. Elena Flores escribe en el año 75 también estableciendo esa genealogía y haciendo un análisis de todo el movimiento cinético del momento y en relación con Sempere, y menciona por ejemplo a Graf, el grupo en el que participó Sobrino, el otro representante importante del cinetismo español. Inma Julián también hace una diferenciación entre lo que representa Sempere y lo que en ese momento ya estaba representando el cinetismo en una corriente un poco más comercial, o sí, ligada al comercio, como la de Bridger Riley. Y todos ellos establecen cómo Sempere era realmente, al oponerse al informalismo, pues fue un artista que rompió moldes y que luchó un poco, entre comillas, a contracorriente, aunque también se integró perfectamente en el panorama español. Y termino con algunos ejemplos, ejemplos de literatos que también aparecen en este volumen, porque no solamente fueron críticos o literatos que hicieron crítica de arte. Es el caso de Manuel Caballero Bonal, que por ejemplo habla de la obra de Sempere y dice: viste de hermosura y luz no usada sus obras geométricas. O el poeta José Hierro, que escribe: Sempere es como Azorín, un clásico que escribe con frases cortas y con sintaxis lineal. Hay una serie de entrevistas que hizo con José Miguel Bullán, que son bastante hermosas, y por ejemplo él describe así la obra de Sempere: al aire luminoso de Sempere, la pintura española recupera la serenidad y transparencia. Ensimismadas, misteriosas, las rayas semperianas brotan despacio y con cuidado, nocturnas, quebradas, grises, arabescas, amarillas, móviles, profundas, floreadas, cereales, onduladas, babilónicas, jubilosas, doloridas, pirámides azules, esperanzas e inconfundibles. Y por último, quiero reproducir las palabras del ingeniero Antonio Fernández Ordóñez, que escribe ya a la muerte de Sempere. Dice: Sempere es para mí el agua, la luz, el dolor, Vermeer, silencio, Mondrian, volar, los ríos frescos, la geometría. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carmen. La verdad es que no es normal escribir un libro de arte sin cromos, ¿no? sin fotitos, pero este es un libro de investigación y puesto al servicio de la investigación. Es muy difícil encontrar muchos de los textos que aquí están editados. Son muchos de ellos inéditos, muchos están en archivos a los que no se accede, muchos están en revistas especializadas o periódicas a los que no se tiene normalmente acceso. Estamos hablando incluso de periódicos como El Alcázar, El Levante, El Noticiero Universal, Triunfo, Destino, Información, ABC, Diario 16, El País, El Correo de las Artes, Revista Gran Vía de Actualidades, Bellas Artes, Papeles de Sonar Madans, Guadalimar, Batik o Gaceta del Arte. Revistas que normalmente no están al abasto de todo el mundo, con lo cual ese rastreo que hemos hecho de artículos y puesto al servicio de la investigación, pues es un punto inicial para que otros a partir de él investiguen, ¿no? Es verdad que hemos llegado a reunir 117 textos que hemos tenido que seleccionar. Hay muchísimos más. La fortuna crítica de Sempere en vida es sorprendente, por mucho que después se le haya olvidado, pero todos los grandes, como decía Carmen, todos los grandes críticos de este país escribieron de él.
todos, desde, yo qué sé, todos, desde Aguilera Cerny hasta Josep Meliá, efectivamente, Bonet, Gómez de Liaño, Carlos Arrayer, Miguel Logroño, Román de la Calle, son una nómina muy escogida. De esos 117 textos, efectivamente, lo hemos dividido en 3 apartados. La lectura es muy fácil, hemos hecho un cuerpo de letra generoso, de tal manera que no sea un papel barba y que no tengas la posibilidad de leerlo con comodidad. De eso, ese primer apartado reúne 32 textos escritos por el Solís Sempere. Increíblemente pensábamos que estaban casi todos. Y hoy le he enseñado a Carmen que había descubierto otro, con lo cual tendremos que hacer un anexo. Sempere es uno de esos personajes que no se te acaba y que según vas descubriendo... Sí, claro, eso no lo he mencionado, pero entre los textos hay escritos de Sempere hablando de otros artistas. El caso que menciona Rosa es uno de ellos, hablando de Juan Gris, y en todos ellos demuestran una sensibilidad increíble y una generosidad, no sé, una generosidad a la hora de escribir y de poner en valor a otros artistas. Bueno, es curioso también que en algún momento diga que Picasso no es de su gran interés, pero del cubismo menciona Braque y en este texto que dice Rosa es de Juan Gris, es decir, los cubistas, digamos, más puros más serenos, quizás los que más le atraen de ese momento. Entonces, bueno, es muy curioso. Y también todos los textos que tiene sobre Julio González y sobre su hija Roberta González, con la que tuvo amistad, son importantes porque, bueno, también ha dejado un legado. Gracias a Sempere hay obras aquí de Julio González en este museo y, bueno, también fue importante. Es muy acertada la valoración que hace de la escultura de Julio González y a nivel humano de Roberta, que era también pintora. Hemos incluido también incluso aquellas críticas que fueron feroces, con las primeras exposiciones de Sempere, y Sempere destruyó parte de las piezas a partir de esas críticas feroces que también están incluidas en la antología. Ese segundo bloque tiene 56 textos. Realmente también se puede hacer casi una arqueología crítica o una arqueología de la crítica en España en esos momentos, porque ahí están todos los que tenían que escribir bueno, pues la crítica de arte tenía una altura que, bueno, ahora no existe casi, con lo cual no... Sí, son textos no solo acertados en la valoración crítica, sino literariamente muy hermosos. Sí. Y eso ya no... Eso ya no existe. Y el tercer apartado son 29 artículos, 3 entrevistas, crónicas y testimonios que efectivamente terminan con la muerte de Sempere, y algunos, solamente unos poquitos, porque realmente a la muerte de Sempere se escribe muchísimo, muchísimo. Todo el mundo escribe sobre la muerte de Sempere y aquí hemos elegido 3 o 4 de tal manera que diéramos una pincelada de lo que opinaban sus amigos artistas y ese tan hermoso de Fernández Ordóñez, que era el ingeniero amigo suyo con el que construyó el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana. Así es que solo tenéis que disfrutarlo. Sí. Gracias. Vale, pues al abrigo de ese rigor lírico de este volumen, en la primera planta, subid a la primera planta y la encontraréis, tenemos la exposición que reúne trabajos de obra gráfica y soporte, dibujos sobre papel, de todas las colecciones del MACA, bueno, de todas no, de unas cuantas colecciones del MACA. Esa exposición, que hemos titulado también Rigor lírico, recorre los territorios de la abstracción geométrica. Habéis visto unas cuantas imágenes, pero están arriba los originales. Su punto de partida efectivamente es el París de los años 50, donde la Galería Denis René se convirtió en el epicentro de ese nuevo arte que estaba surgiendo, un arte preocupado por la luz y por el movimiento, por los efectos ópticos, por la geometría.
Y bueno, hay piezas de Vasarely, Delaunay, Lepar, Morelet, García Rossi, nombres que definen el opart, el arte cinético, y todas están presentes en esa sala, procedentes tanto de la colección Arte Siglo XX de Sempere como algunas piezas de la colección Michael Jenkins y Javier Romero, tipo las piezas de Albers, ¿de quién más? De Carmen Herrera, de Albers tanto de Annie como de Joseph, y también hemos incluido algunas piezas de los depósitos del museo. El hilo conductor, ya sabéis, es Sempere, el artista O'Neill, el arma del Maca y la figura central de esta jornada. Y como tal, Carlos Sergi, os invito a subir porque Carlos y Sergi bueno, eso ahora os lo cuento. En 1969 me tuve que subir y he empezado a ponerlo, y así mientras os lo... En 1969, Eusebio Sempere, el compositor Cristóbal Halffter y el poeta Julio Campal, como decía antes Carmen, concibieron juntos algo sin precedentes en el arte español. Una escultura de 3 metros de diámetro para la sede de IBM en el Paseo de la Castellana de Madrid. El IBM se estaba incorporando en la capital, construyó un edificio en el Paseo de la Castellana y quería un hito en el hall de entrada. Encargó a los 3 artistas una obra de arte total, una esfera luminosa formada por módulos móviles que podían abrirse y desplazarse, proyectar luz en espejos, emitir música sincronizada con el movimiento y textos poéticos en su interior, una obra total, interactiva, cibernética, que nunca llegó a construirse. El presupuesto fue de 1 millón de pesetas y IBM le pareció una exageración. Este proyecto inconcluso, eternamente suspendido entre la idea y la materia, es el objeto de la investigación de Sergi Hernández y Carlos Izquierdo, que nos presentan esta tarde. Sergi Hernández es arquitecto y tecnólogo creativo y especializado en arte interactivo y nuevas narrativas digitales, codirector del colectivo Fluence y organizador del Festival Entropías de Arte Interactivo de Alicante. Su trabajo ha estado presente en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en Insonora y en Numa Circuit, y tiene una larga trayectoria en el diseño de experiencias museográficas, tanto físicas como digitales. Junto a María Maraña desarrolla en el MACA experiencias de mediación como Mitolatorio o Historias de la Danza. Y Carlos Izquierdo es artista sonoro, compositor, pianista y comisario. Dirige Tresor, Fonoteca Valenciana, producida por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, y ha desarrollado sus proyectos en el IBAM, en el Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón y en este museo, con el que está vinculado desde hace años a través de los talleres de músicas gráficas y los paseos sonoros. Muchos de vosotros los conocéis a ambos. Durante meses, Sergi y Carlos han rastreado fuentes documentales, monografías, hemerotecas, archivos y las propias librerías de Sempere, donde dibujó bocetos, calculó presupuestos y planeó cada detalle de la obra. Han cartografiado elementos, conexiones entre personas, instituciones, conceptos, ahora os lo contarán, y han construido con todo ello una herramienta de investigación visual e interactiva que nos va a abrir una serie de puertas. El resultado no es solo una investigación, es un modelo nuevo de contar cómo nace una obra de arte y cómo se teje la red invisible de ideas, personas e instituciones que la hace posible. Así es que, Sergi, Carlos, contadnos qué habéis hecho. Muchas gracias, Rosa. ¿Te enchufas? Sí. Bueno, Rosa ha dado con muchas palabras clave de lo que vamos a hablar, lo de la red invisible. Ha descrito la pieza. No sé si quieres poner la siguiente foto y la introducimos. Este es un boceto de la pieza que no se llegó a hacer. Este fue el encargo que le hicieron desde la empresa IBM, Escultura Móvil Musical. Ya ha hablado Rosa de ella, pero bueno, estaba concebido como una obra tridimensional de aproximadamente 3 metros de diámetro, en la que iban a colaborar, y estaban haciendo Eusebio Sempere, el compositor Cristóbal Halffter y el poeta Julio Campal, integrando escultura, luz, sonido y palabra en un sistema dinámico e interactivo. Esto es importante. Vale, la pieza estaba concebida como esta esfera que veis, formada de estratos de módulos móviles. Estos módulos podían abrirse y desplazarse desde el centro hacia el exterior y girar en torno a ejes variables, generando un movimiento continuo complejo. Mediante un teclado cibernético, otra palabra que también saldrá más veces, el espectador podía activar la apertura de los módulos, permitiendo la salida de chorros de luz que se reflejaban en espejos orientados en distintas direcciones, con intensidades y ritmos modulados. Bueno, esta pieza nos llama la atención, especialmente a Sergi,
y decidimos hacer una investigación sobre qué pasó y qué no pasó, ¿no? O sea, por qué se concibió y por qué no se llegó a realizar también. ¿Por qué nos interesa? ¿No? Bueno, el trabajo ya lo ha descrito también un poquito, os ha hablado de nosotros, pero tanto Sergio como yo trabajamos con interactividad, con medios tecnológicos contemporáneos, con distintas disciplinas, con una más visual, plástica, escultórica y con una parte más sonora. Entonces nos dimos cuenta de que esta pieza, 60 años antes de un poco como nuestra etapa más creativa, ya se estaba concibiendo con estos términos, ¿no? Con estos elementos. Y entonces nos dimos cuenta de que las preguntas actuales, las que nos hacemos nosotros y se hacen otros artistas de este tipo de disciplinas, son las mismas. La interrelación o afección, un término que usa bien Sergi, del sonido, la luz, la imagen, también la acción del público, esa intencionalidad de hacer partícipe a la persona que va a ver la obra de alguna manera activa, no solamente ¿no? mediante la contemplación, sino de alguna otra forma. Y nada, entonces nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y empezamos la investigación. Vale, hay que decir que el asesoramiento de la compañía de Rosa ha sido fundamental en varios procesos de la investigación. Sí, esto... cuando quieras, sí. Que si bueno, no retiro. No, tira, está bien. Pero bueno, aquí estáis viendo algunos de los materiales que en realidad hemos trabajado. Aparte de mucha bibliografía, ¿no? Material escritográfico, principalmente la obra la conocemos, nos llega a día de hoy por estas libretas, estas hojas que veis que pertenecen a 2 libretas, esta maqueta que habéis visto al inicio, que en realidad es una pieza que expone Sempere en la primera exposición vinculada al seminario del Centro de Cálculo, al previo, al Centro de Cálculo. Y claro, este interés que decía Carlos genuinamente nuestro sobre la pieza es también por todo el misticismo y el misterio que la envuelve, por desconocimiento de muchas partes, incluso contradicciones que encontramos en las descripciones y en los materiales generados por Sempere previos, o sea, como proyecto, pues todo ese conjunto de cosas hace que centrará nuestro interés ahí, ¿no? Sobre la escultura en sí. Sí, nos planteamos primero entender la pieza, ¿no? Porque como solo existe esa maqueta, no hay una realización, hay un intento, que ahora comentaremos por la UPV de Valencia, de volver a realizarla. Entonces, sí, nuestra primera intención es entender la pieza, ¿no? ¿Qué hay en esas libretas de Sempere, ¿no? Y llegamos a algunas conclusiones. También vamos entendiendo, mediante estos procesos, que había no solo estos 3 artistas implicados, sino colaboradores, entre ellos otros artistas como Lugan y Alexanko. Y vale, ¿qué entendemos? La parte escultórica, no sé qué es la diapositiva anterior. Ahí tenéis en la primera imagen. Entendemos que 2 de las 5 partes, ¿no? Ves que hay como 5 barras, 2 de las 5 son caligramas de Campal. Obras poéticas en las que la escritura, la parte visual, tiene un significado muy importante. Las otras 3 son de luz. Entendemos que hay proyectores de diapositivas, entendemos los mecanismos de apertura, que hay un teclado, que es esto por lo que se hacía participativo al público. Entendemos que es cinética la pieza, que también tiene movimiento. Y, por ejemplo, que la luz se concibe como algo audio-reactivo, que la parte lumínica de la pieza responde a la parte del sonido. Hay una idea de difusión de la luz mediante vidrio o metacrilato esmerilado y espejos con defectos o relieves, ¿no? Para provocar como reflejos irregulares. Entendemos también cuestiones del sonido, ¿vale? La parte sonora correspondía en principio a Cristóbal Hafter. Vale. Y hay este sistema en el que se habla de 6 cabezas de 6 cintas que van a estar reproduciendo música. Hay un esquema en el que se ve que las duraciones de las cintas son diferentes, por lo tanto entendemos también que va a haber como bucles
que se van a ir desfasando mediante la reproducción de ellos, y que hay una pista que es poemas. O sea, hay poemas locutados de Campal, ¿no? del poeta, del que también hay los caligramas. Pero quiero citar aquí que hay un artículo en la revista Canelobre de Zweig, José Antonio Antón Zweig, en el que hace una entrevista al compositor Cristóbal Hafter, que explica cómo iba a ser la música. Dice que la música era una música que acompañaba para no afectar a la comprensión de los poemas, a la comprensión semántica de los poemas. Y además que interactuaba con el público mediante un sistema de micrófonos que reproduciría conversaciones de la gente con un delay de 5 o 10 segundos. Esto está en la entrevista de Cristóbal Hafter, pero como dice Sergi, de estos misterios que nos vamos encontrando en la investigación, no hay nada en los esquemas que corresponda a un sistema de microfonía y de grabación que luego pudiera... Hay un mecanismo de cintas, pero no hay un sistema de microfonía. Por lo tanto, ya no sabemos, ¿no?, en qué fase se quedó la parte de bocetos de la libreta o qué ha quedado en el recuerdo. Claro, tal vez estas discusiones creativas, ¿no?, de equipo, de decir, bueno, yo creo que debería ser así, y otros decir, pues no, yo creo que tendría que ser así. En esta imagen que os enseñamos se ven realmente que explica que hay cabezas que entendemos que son lectoras de cintas magnetofónicas, y una de ellas corresponde con la palabra poema, que además es la que vemos que la circuitería entra a este otro bloque de sistema, que sale algo que activa luces azul, verde y rojas, que cita él mismo como luces palpitantes. Entonces, hay, aparte de encontrar estas contradicciones en los textos, ¿no?, en el relato posterior y en el propio documento que Sempere elabora, es que también encontramos estas pistas que no se explican en otros lugares, pero que al leerlas se entiende el funcionamiento interno de la pieza, ¿no? En este caso es de que la luz efectivamente era audioreactiva, se activaba electrónicamente por impulso eléctrico, directamente por este conjunto, la suma de todas las cabezas lectoras de las cintas magnetofónicas, controladas a su vez por un teclado que aquí no aparece, pero que sería a tiempo real utilizado por el público. Y comentábamos también el misterio que rodea la pieza, sus cabos sueltos, ¿no? En torno a los 2000 la UPV intenta reproducir la pieza y acabarla, pero no llega a ser posible por derechos de autoría, al considerarla obra derivada. Tenemos la maqueta, tenemos libretas con esquemas, ¿no? Realmente hay una intención y un desarrollo para llevar a cabo la pieza. Aparecen más artistas, creo que en la siguiente imagen ya empezamos a tener todo esto. Esto ya son misterios y lo que nos lleva a la siguiente parte de la presentación que os vamos a decir. Aparecen más artistas que podían estar inicialmente concebidos para crear esta pieza. Por ejemplo, Luis de Pablo, un compositor, la primera carta, lo que se ve, la primera imagen de todas. Luis de Pablo mantiene una correspondencia con Sempere y están hablando de esta interrelación entre lo sonoro y lo visual, ¿no? De ahí salen estas partituras gráficas de Sempere y realmente hay una intención de dialogar, ¿no?, entre estas dos disciplinas. No existe, sin embargo, una correspondencia, quizás, o porque, bueno, yo qué sé, a lo mejor tenían las conversaciones de otra manera, pero no existe un documento que narre esto entre Cristóbal Hafter, que es el músico concebido para esta obra, y Sempere. Entonces, bueno, hay estos intereses, pero hay como cruces extraños. Julio Campal fallece, el poeta, fallece sobre esa época. Existe la posibilidad de que Elena Sins estuviera concebida para participar también en esta pieza, en la escultura. Ella crea esta pieza que se llama Los Cantos de Orfeo, que tiene, fijaros, ¿no?, escultura móvil para Eusebio Sempere, o sea, tiene el mismo nombre que la pieza que se está concibiendo. ¿Qué más? Claro, esto es posterior, ¿no?, a la muerte de Campal, pero lo que alimenta todo esto es que previo a la concepción de la idea de la obra ya había como esta relación con Luis de Pablo, que hablaban de ideas muy similares que se solapan con el proyecto de la escultura musical, que posteriormente después Elena enviara a Sempere esta carta, este conjunto, esta carpeta, con también poemas visuales al estilo de lo que se hacía en Problemática 63, también con Julio Campal,
habla de que la pieza todavía continuaba la vida de la pieza en la cabeza de muchas personas, construyéndose, deformándose, proponiéndose nuevas colaboraciones y demás, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que no es la concepción, no es el diseño de la pieza lo que más nos interesa a día de hoy, sino cuáles son todas estas conexiones previas, en medio y posteriores, ¿no? Que alimentan en realidad todo lo que es la propia concepción de la pieza a día de hoy, ¿no? Porque sigue estando sin realizarse, ¿no? Y entonces con todo esto tenemos esta especie de incertidumbre alrededor de la pieza, pero a la vez nos damos cuenta, ¿no? En conversación Sergi y yo, hablamos de inevitabilidad, ¿no? Como hay... parece que tenía que pasar, por lo menos que se creara, o sea, no que se creara porque no se creó, pero que se tuviera que concebir e intentar, ¿no? Hacer el intento. O sea, hay un conjunto de elementos que parece que, ¿no? Que va siendo el caldo de cultivo para que se tengan estas conversaciones, estos diálogos, estas colaboraciones. Hay un testimonio de Sempere en el año 67, esto es como 2 años de encargo de esta pieza, en el que él dice: en realidad, pintar, para mí, está perdiendo interés. Por eso estoy en contacto directo desde hace meses con Luis de Pablo, este compositor que os decíamos, para llegar a la conclusión, llamada artística, de una habitación, espectáculo, ambiente. El director de la Bauhaus, Walter Gropius, ya hablaba de este proyecto integral, en el que la luz, el movimiento, el sonido y el color eran los protagonistas. Queremos incorporar los últimos descubrimientos de la cibernética para enriquecer la inquietud del espíritu. Estamos hablando del caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo y en el contexto concreto de Sempere para que se llegue a concebir esta pieza? Bueno, pues está pasando la cibernética, está pasando Bauhaus y Walter Gropius, estas ideas de lo integral, lo que empieza ya como a juntar luz, movimiento, sonido, color, ¿no? Vale, también habéis visto, por cierto, antes, en la diapositiva, la imagen de esta de aquí, es una partitura gráfica de Cristóbal Hafter, que yo creo que si no llega a ser por estos diálogos con Sempere, sino de que Cristóbal Hafter iba a estar generando esto, que era un compositor como bastante tradicional en cuanto a la escritura. Bueno, ¿de qué más hablamos? De la inevitabilidad, de la correspondencia que os decíamos entre Luis de Pablo y Sempere. Vale, perdón, salto a la cibernética, término cibernética. En 1960 está la exposición que ya ha sido citada antes también aquí, Cybernetic Serendipity, que tuvo lugar en Londres y que recogía lo que parecía ser una nueva tendencia del arte. ¿Vale? Estamos como poniendo ingredientes en un contexto para que pase esto. En ese mismo año empezaban en Madrid los seminarios del Centro de Cálculo, donde se discutía por primera vez en España sobre las posibilidades creativas de las computadoras. El Centro de Cálculo en la Universidad de Madrid se empezó a trabajar con computadoras, concretamente una de IBM, ¿vale? IBM es la empresa para la cual se concibe esta pieza de escultura móvil musical. Más cosas. Colectivos que se estaban creando y juntando y donde estaban sucediendo estas conversaciones entre distintos artistas de distintas disciplinas, ¿no? Una vez más, la palabra, el sonido, lo plástico, lo visual, lo escultórico. Por ejemplo, Problemática 63, donde se conocen Julio Campal y Sempere. Entonces, todo esto estaba sucediendo, ¿vale? Por eso hablamos de esta especie de empuje inevitable a que pasara. Y eso es lo que queremos mostrar en la investigación. Sí, bueno, aquí tenemos, ¿no? Vale. Claro, el proceso que hemos seguido ha sido, como decíamos, ¿no? Primero, como gran parte, principalmente, investigación bibliográfica con toda la documentación que hemos encontrado. Nos ha ayudado mucho Arantxa desde la biblioteca, creo que está por ahí también, para localizar todos los documentos
que hablaran de la pieza, que hablaran del contexto, pero también de cuestiones que iban apareciendo, nos íbamos encontrando, y en este intento de rastrear cuál era el contexto que dio pie al nacimiento, el intento, ¿no?, de gestación de esta idea, también hacía que aparecieran libros que por otro lado no hubiéramos visitado, ¿no?, o revisitado buscando la investigación. Entonces, en algún momento ya cuando estábamos metidos en documentación, bueno, quería explicar el proceso, ¿no? Empezamos a construir un diario en el que recogíamos toda la parte de forma narrativa, de forma textual, pues como se suele hacer en una publicación, ¿no? Pero al mismo tiempo veíamos que bueno, somos muy dados al esquema, al diagrama, y al final aparecía este intento que estáis viendo en pantalla, ¿no?, de qué pasaría si en vez de explicar, bueno, si nos centramos en explicar las conexiones que encontramos entre personas, agentes, obras y demás, ¿no? Un intento de hacerlo visual para entender la complejidad y no narrarla de una forma lineal y que fuera como que se pudiera utilizar como de una forma que se pudiera replicar el mismo proceso que hemos seguido nosotros de investigación, de encontrar estos datos, pero que lo pueda hacer cualquiera, quiero decir, ¿no? Entonces, teníamos detrás un bagaje propio, tanto de generación de artefactos que intentaban vincular el sonido y la imagen, como este desierto, agua sinestésica, proyecto también financiado por el MACA, y por mi parte el trabajo también de muchos años de visualización de datos y de cómo construir narrativas digitales que hablaran de esa información, de una información compleja, y que intentaran hacer visualmente y de forma interactiva una transmisión de conocimiento que engloba esas distintas informaciones complejas, ¿no? Entonces, de este diario empezamos a construir esta tabla de datos, que son intentar coger como con pinzas todas las personas, objetos que nos interesaban de estos textos del diario, meterlos en esta tabla de datos para ya hacer una síntesis de quiénes son y de cómo se relacionan entre ellos. El hecho de intentar que la línea que une dos puntos también sea una información en sí, porque es la conexión entre ellas, nos obligó a perder mucho tiempo en intentar construir estas tablas sintetizando toda la información que íbamos construyendo, ¿no? Al visualizarlo, al ya construir el artefacto digital online que visualiza esos datos, esas filas de cada tabla, convertido en estos puntitos, ¿no?, en estos elementos que son personas, instituciones, como digo, ¿no?, objetos, veíamos que también la red que se construía seguía siendo compleja. Entonces, el ejercicio de, al mismo tiempo paralelo en el que estamos almacenando en esa tabla los datos que nos interesan, al visualizarlo nos obliga también a replantearnos cómo contamos esta información. Y es que no hay una objetividad, hay una absoluta subjetividad por nuestra parte en intentar visualizar la información como nos interesaba, el relato que encontrábamos de esta historia, de la pieza, que se entendiera de una forma visual. Entonces fue produciendo un proceso de iteración en el que el propio diseño de la aplicación interactiva hiciera que fuera adquiriendo capacidades que antes no tenía. Por ejemplo, esto que veis ya es la misma red que habéis visto antes, pero con los nodos ordenados en el espacio. De manera que pudiéramos también relatar que todo este núcleo que tiene que ver con la parte musical, del contexto musical, contexto histórico de los grupos, los colectivos que estaban trabajando desde el sonido, Problemática 63 con la poesía, con Julio Campal, las conexiones que hay con Cantos de Orfeo, con Elena Asins, y todo este mare magnum que es el seminario del Centro de Cálculo, las distintas exposiciones que se hicieron a partir de él, pues ya nos permitía que visualmente pudiéramos dar el punto de vista narrativo, personal de nosotros como investigadores, ¿no?, como intentar hacer la transferencia de esta información, entonces ir adquiriendo estas capacidades, ¿no? También el hecho de la propia, como decía, el link, la línea que une, por ejemplo, la escultura musical con los estudios en Pere, se explica diciendo que es el autor de la obra, ¿no? La línea también es semántica, la línea también es información. Entonces, en la propia aplicación también invitó a hacer este listado automático de, si yo selecciono un punto del nodo, saber cuáles son todas las conexiones que tiene o que hemos querido visibilizar, y que también permitiera que clicando una de ellas saltáramos a ella
para continuar navegando la red, ¿no? Entonces, para no extenderlo mucho más, esta es la vista inicial, ¿no? La que se explica también un poco, que pone, es la intro, digamos, de la página web, pero que pone en relieve la doble utilización que hemos hecho del gráfico interactivo como método de transmisión final de la investigación. Y es que ha servido, y ya leo textualmente, sirve con dos objetivos, ¿no? Por un lado, navegar por los datos y leer el relato no lineal resultante, que permite, al ser no lineal, capas de profundidad en función de los propios intereses de quien está delante de esta página, ¿no? Y por otro lado, servir de testeo del propio relato, tanto en cuanto a sus descubrimientos como a sus ausencias y contenidos a explorar y aumentar. Nos dábamos cuenta las ausencias, los vacíos que había en la propia red, dónde estaba más acumulada la información y dónde faltaba. Y también eso nos hacía navegar hacia ese lugar, volver a la bibliografía, volver a documentar esa parte para seguir incrementando la densidad de información, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulos, esta es la historia de vida. El concepto de historia de vida tiene que ver con... Lo hemos adoptado, como quien adopta a un nene, porque en antropología se utiliza este término de historia de vida como una forma más cualitativa de investigación, no tanto cuantitativa, en la que se pone el foco en la subjetividad de la persona a la que se hace esa historia de vida. ¿Y cuáles son las conexiones? ¿Cómo explica la historia de vida personal de una persona? ¿Cómo explica el contexto social en el que se ha desenvuelto? Como si fuera... Es hija, esa persona es hija de ese contexto social. Entonces, en el concepto de historia de vida se da ese punto, ¿no? No es tanto el análisis objetivo de los hechos de vida de una persona, sino cómo todos esos acontecimientos relatados en primera persona explican el contexto social y tecnológico, ¿no? En el que se desenvolvió. Entonces, en ese sentido, este trabajo no es un estudio exhaustivo, objetivo de la pieza en cuanto a sus funcionamientos, intereses, sino el que la propia existencia de la idea de la pieza explica el contexto social, artístico, tecnológico, cultural de ese momento de los años 60, ¿no? Esa charnela también para Sempere entre estas piezas que eran más bidimensionales a la tridimensionalidad y a la utilización del propio espacio con cómo se transforma a partir de la luz reflejada en ya sus piezas escultóricas colgantes, ¿no? Como el óvalo o las columnas. Como pues esta pieza que es voluntariamente la construcción de un artefacto audiovisual dinámico y demás, también explica incluso en la propia historia de Sempere esa especie de charnela de los años 60 a los 70, ¿no? O que eso queremos creer o entender. Entonces, esta es la red que hemos construido, para que haceros un pequeño ejemplo, ¿no? Si estamos en Sempere, podemos entrar a información ya más profunda, en concreto del nodo Sempere, hablando de cuáles son los contextos en los que, por eso esto, ¿no? Nació la pieza, la entrevista que hacían referencia Carmen y Rosa de la Galería Durne. Pero también desde aquí podemos saltar directamente a la escultura musical y ya empezamos a profundizar en ella, ¿no? Tenemos los primeros bocetos que genera Sempere, tendréis accesible todas las páginas de las dos libretas que Florencio Martín aportó al museo, al recuperarlas casi de la basura y entender que era algo valioso, como nos decía Rosa, y todas estas singularidades que podéis encontrar en los esquemas, como esto que os decíamos de el descubrir que la luz era dinámica, que funcionaba por el sonido, igual que si yo ahora hablo se encendería una luz más o menos azul o roja, ¿no? Entonces, permitir abrir la investigación y volcar todos los documentos de esta manera permite que, bajo vuestro propio interés, podáis acercaros al teatro total, a la idea de teatro total que desarrolla Walter Gropius para el dramaturgo Erwin Piscator y Oskar Schlemmer, quienes en los años 20 ya empiezan a hablar de esta idea de lo teatral inmersivo, donde las sombras de los actores también se proyectan en el espacio, el propio público también genera esas sombras que se mezclan con las de los artistas. Esta idea de teatro total como espacio total de las artes, que luego Sempere ha reconocido como una referencia inicial, ¿no? Creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? O sea, hay como estas sorpresitas, como las cartas de Luis de Pablo,
entre ellos dos, en el que justifican estas obras de Sempere sobre una aleatoriedad cromática que tiene que ver con una composición también sonora. Hay una cosa muy obvia que se está viendo aquí, pero que creo que es bonito decirlo, y que lo hemos hablado también incluso Sergi y yo, es esta cosa de los libros de sigue tu propia aventura, ¿no? De que cuando acabas la página te dice, si quieres que no sé qué, ve a la página tal, y si no... Visualizar la investigación así permite eso, ¿no? Cuando hablamos de una narrativa no lineal, o sea, que de todo esto no sacamos un artículo, ¿no? Con una direccionalidad, sino que sacáramos esto, lo que permite es que cada persona que entre aquí haga su propio camino, ¿no? O sea, que empiece en un nodo, que empiece en, yo qué sé, en una obra, porque los nodos son, lo podéis ver aquí en esta columna de la izquierda, personas, instituciones, objetos, ¿vale? Entonces, que podáis elegir algo y de ahí ver a dónde os lleva, ¿no? Como, pues esto con quién está unido y por qué está vinculado con tal, ¿no? Y a través de qué colectivo, ¿no? Y es una forma de hacer una navegación propia hablando justo de esto, ¿no? De que lo que permite la obra es ver el contexto del momento para que fuera concebida, ¿no? Todo lo que la rodeaba. También tiene una cosa intencionadamente, o sea, el hecho de que esté esta estructura visual, esta ordenación espacial, es la forma en la que nosotros lo contamos para entenderlo también nosotros mismos, pero la posibilidad de poder desactivar las anclas, ¿no? De estos puntos dando al botón derecho hace que también ahora, si yo quisiera contarlo de otra manera, podría ahora arrastrar este nodo para centrar la escultura en otro lugar, apartarla de aquí y empezar a aislar de aquí como otros elementos que me interesen, ¿no? Y empezar a entender visualmente, a hacerme mi propio mapa de toda esta información en función de lo que voy descubriendo o que voy señalando, ¿no? Entonces, bueno, este intento de también permitir que las propias herramientas que nosotros, herramientas de pensamiento y herramientas de análisis de la información, hacerlas públicas para que también cualquiera pueda repetir ese proceso, ¿no? Aunque sea pues ya vertido aquí, ¿no? Un poco más. Esto sería todo. Muy importante es que esto es un proyecto de investigación no acabado, que esos nódulos son infinitos, que la información que se puede ir metiendo es infinita casi, y que esta es la primera fase de un proyecto de investigación que tiene como 2 más, ¿no? Y que sabremos pronto de ello, digo yo. Vale, ¿el siguiente proceso qué es? Claro, si nuestra intención era, partiendo como habéis visto antes, ¿no? Las imágenes que os hemos enseñado de nuestras propias piezas digitales, tenemos unas que son espacios inmersivos donde construir una experiencia de sonido binaural digital, ¿no? Una espacialidad utilizando los recursos del propio móvil y del entorno digital virtual para poder construir una experiencia nativa, ¿no? Digital nativa. Entonces, en ese sentido, si la pieza de IBM respondía también a los intereses del momento, nacía de ese caldo de cultivo y de esas posibilidades tecnológicas, lo que nos interesa ahora mismo es coger las ideas que se han vertido en esa pieza, en el sentido de la interconexión de disciplinas, de artes, la relación entre sonido y lo visual, lo poético, en vez de hacerlo con las lógicas del arte cinético de construir espacio a partir de las reflexiones de la luz, hacerlo en un espacio inmersivo, digital, que pueda ser accesible con el móvil, intentando que no es reconstruir la idea, pero sí que es basarnos en esos principios de interconexión de las artes para construir una pieza que pueda ser una especie de espacio de exposiciones temporales virtual, ¿no? Donde podamos hacer interconexión de piezas sonoras, visuales y textuales, pero nativas digitales. Pues algo así. Vamos a ver si encontramos la financiación y... O sea, siento que la música viene luego. Es decir, que hay un momento en que recreáis o reimagináis o reinventáis las tuyas, pero bueno, en cualquier caso, aquella música que Halfter o Pablo había puesto. No es esa la intención, no es una recreación.
más tiene que ver con esa reinvención y no solo sonora, sino como explicaba Sergi, también visual y de la palabra, poesía, texto. Intentar como hacernos estas preguntas y estos métodos, pero hoy en día. Simplemente crear esa especie de entorno en el que piezas que responderían a las mismas cuestiones se puedan crear hoy. Pero no solo nosotros, sino otras personas también. Pero, claro, en ese sentido serán piezas de nueva creación, pero la forma en la que se van a interconectar con otras piezas de nueva creación va a ser las lógicas que dictan la pieza de Sempere, Halfter y Campbell. Pero son todo, va a ser contenido de nueva generación, de nueva creación, bueno, estructurado con talleres, acompañados por nosotros mismos, y luego hacerlos dialogar ya en el entorno digital. ¿Sí? Y todos estos mapas, este mapa interactivo que vamos a poder consultar, que va a estar acceso para poder desplegar toda esa información que está colgada, ¿sí? Sí, nos queda solamente saber cuál es su dominio, en qué lugar se aloja y demás, pero lo que habéis visto es un trabajo más interno. Pero sí, la idea es hacerlo público, accesible desde móvil, ordenador, tablet. Muy próximamente, en cuanto sepamos que los datos que están puestos son los adecuados y que no falta nada. Vale, muy bien, gracias chicos. A ver, Carlos, bueno, para cerrar la jornada, el equipo de Máquina Acción nos va a presentar el segundo capítulo de La Línea Imaginada, el podcast de relatos desde el Maca. El año pasado iniciamos una serie que esperamos tenga largo recorrido. Iremos un episodio a episodio. El podcast del Maca que hemos titulado La Línea Imaginada, relatos desde el Maca. Máquina Acción es un colectivo especializado en comunicación cultural y producción de contenidos. Su colaboración con el museo ha dado lugar a este podcast, una serie que nace con la vocación de contar el museo desde dentro, con las voces de quienes lo habitan y de los artistas que forman parte de la colección. Este segundo capítulo se titula Código Expandido y tiene como hilo conductor una pregunta que atraviesa toda la jornada de hoy: ¿qué ocurre cuando el arte y la tecnología se encuentran? Para responderla, el episodio teje 3 conversaciones, la primera entre Soledad Sevilla y yo misma. Soledad Sevilla tiene ahora mismo la exposición en la sala de exposiciones del museo. Soledad Sevilla esperando Sempere, lo sabéis bien. Soledad Sevilla es una de las artistas que participa activamente en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, del que sale todo este trabajo de IBM y del trabajo con arte y ciencia, ordenadores y computadoras, entonces se llamaban y arte. La segunda conversación es con Sergi Hernández y con Carlos Izquierdo sobre su investigación sobre el móvil musical de Sempere, y la tercera con Daniel García Andújar, artista alicantino cuya obra lleva décadas interrogando las relaciones entre los datos, el poder y la cultura digital. 3 voces, 3 momentos, una misma pregunta, y así es que cuando queráis. Bueno, el Maca nos encanta porque hace cosas atípicas, como hemos visto. Edita un libro sobre Sempere sin fotos, trabaja las historias de vida, ¿no? En este caso de una obra de arte, y en esta tarde vamos a escuchar un podcast en colectivo, que es algo extraño, ¿no? También. Os voy a contar un poquito, aunque ya Rosa ha desgranado qué es lo que vais a escuchar en este capítulo, pero os lo cuento un poquito más. En este segundo episodio de La Línea Imaginada se adentra en el arte computacional en España, como bien ha dicho Rosa, una historia que está hecha de líneas, de cálculo, de luz, de sonido, de pantallas y de preguntas que, como estaba comentando antes Carlos y Sergi, siguen muy vivas y la base es casi la misma, ¿no? Han pasado los años, las tecnologías han avanzado, se han democratizado, pero las preguntas están ahí, ¿no? Desde la memoria del Maca y con Eusebio Sempere marcando el pulso del capítulo, que casi nos lo encontrábamos en cada puerta que abríamos, en cada una de las personas que han protagonizado el podcast, viajamos al Centro de Cálculo, ese espacio donde artistas, científicos, músicos e ingenieros empezaron a ensayar
nuevas formas de creación entre el arte y la computación. El episodio parte de la conversación entre Soledad Sevilla y Rosa María Castells para abrir la puerta a una geometría sensible vinculada a la exposición de Esperando a Sempere. La verdad es que el testimonio de Soledad es maravilloso porque ella estuvo allí, ¿no? En ese epicentro, en ese centro de cálculo hace 60 años y nos lo cuenta con una viveza, ¿no? Y con una cantidad de detalles increíble. Y bueno, después vamos a hablar con Daniel García Andújar, que nos lleva del ordenador a la red, con una mirada crítica sobre la tecnología, los datos, el poder y la imagen digital. Y también participan, pues como acabáis de escuchar, a Sergi y Carlos, que también nos cuentan su proyecto, que os han desgranado aquí con más profundidad, pero que tendremos ahí en el podcast para que cualquiera que lo escuche a posteriori pueda adentrarse un poquito más en esta historia de Sempere IBM, historia de vida. Y al final es un capítulo coral, como decía Rosa, ¿no? Son 3 entrevistas que nos dan también para bucear en muchos temas también de reflexión que salen quizá un poco del eje del capítulo de arte computacional, pero que al final nos devuelven, ¿no? Al mismo espacio, ¿no? De esas preguntas de las que hablábamos al principio. Y en el que hablamos de narración, de diseño sonoro, de pensamiento crítico y de recoger esa pregunta de fondo, ¿no? Que qué pasa cuando se encuentra la tecnología, cuando se encuentra la computación, la cibernética con el arte y la creación. Así que, sin más, pues vamos a escucharlo. Y estará disponible en nuestra página web desde hoy mismo, ¿no, María?